Hay un relato que habla acerca de una mujer que tenía un broche y había ido al teatro hacia una ópera. Cuando llega a su casa se da cuenta que ese broche se le había extraviado, lo había perdido. El broche era de diamantes, piedras preciosas, rubíes, esmeraldas. Y llama inmediatamente al gerente de este teatro y le dice que su broche se le ha perdido. Y le habla de lo costoso del mismo. Sin embargo, el gerente dice que ya lo va a buscar y queda ella al teléfono. Encuentran el broche, se dan cuenta que es de una suma demasiado elevada. Y él va al teléfono, cuando va al teléfono se encuentra que la mujer ha colgado la llamada. Sin embargo, espera por si vuelve a llamar, no llamó. Al día siguiente pone un anuncio de prensa, sin embargo, la mujer nunca apareció. Necesitamos ser perseverantes. Y vamos a tomar esto que les acabo de hablar y lo terminamos de hablar al final. Siguiendo con la temática del mes, el poder de la oración, hoy traigo un mensaje que he titulado La caída de una oración, basada en Lucas 18, del 9 al 14, la parábola del fariseo y el publicano. La palabra de Dios dice así: a unos confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, te alabamos, te glorificamos. Hoy estamos delante de ti para alabarte, para glorificarte, para bendecirte, para humillarnos, Señor, y decirte que tú eres el grande, el altísimo, el todopoderoso, el Dios santo, el que merece la gloria, la honra, el poder. Todo te pertenece, Señor. Hoy me aparto, Señor, para que seas tú el que dirija. Simplemente soy un instrumento de ti, en tus manos. Que no brote de mi palabra, sino viene de ti. Padre, recibe todo el honor, toda la gloria. Danos el entendimiento, la sabiduría para comprender tu palabra. Ahora, mi Dios y Padre nuestro, oramos por tu pueblo santo, por Israel. Bendícelo, ayúdalo, dale cobija, Señor. Que tú, mi Dios, estés delante de esta tu nación, tu pueblo santo. Cuídalo, Señor, de las manos del enemigo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, a quien damos el honor y la gloria. Amén y amén. Como ven, le decíamos, voy a hablar acerca de la oración, pero primero quiero hablar acerca de quién era el fariseo y quién era el publicano. El fariseo era un hombre religioso, respetado por el pueblo judío. Oraba constantemente en las calles, en el templo, todo el tiempo. Era un hombre que era instruido en la ley desde muy pequeño.
Desde joven era un hombre que era instruido y se sabía la ley. Se sabía la ley al derecho y al revés, de arriba hacia abajo, por donde la veíamos. El fariseo se sabía la ley y sabía de lo que estaba hablando. Sin embargo, el publicano era un hombre cobrador de impuestos de un tributo romano, del Imperio Romano, repudiado por todos los hombres. El publicano era un hombre despreciado en el pueblo judío. Era un hombre muy despreciado, como les decía, cobrador de impuestos. Como queremos introducirlo hacia la oración, si la encontramos como concepto, vamos a decir que son palabras o conjunto de ellas que tienen un sentido propio cuando se establece un acto, una comunicación entre un hablante y un oyente. Pero cuando nos vamos al texto bíblico, la oración es un diálogo franco, sincero, entre el hombre y Dios. La oración es un diálogo que tiene que ver, eso realmente, con una oración sincera al Padre Celestial. Y hago una pregunta. ¿Oramos sinceramente para adorar a Dios o tenemos una oración de labios fingidos? Escuche bien. ¿Oramos sinceramente para adorar a Dios o tenemos una oración de labios fingidos? En todo este contexto que nosotros estamos hablando, vamos a encontrarnos las actitudes, la actitud que yo como hombre debo tener ante una oración y mucho más ante la presencia de Dios. Hablamos de oración, el título, la caída de una oración. Y muchos se preguntarán, ¿es que acaso las oraciones se caen? ¿No llegan? Pues veamos qué pasa con nuestras oraciones. La efectividad de nuestras oraciones depende de la actitud de nuestro corazón. Y vamos a ver 3 tipos de actitudes que podemos tener al orar y están descritas en Lucas 18, del 9 al 14. La primera actitud, una actitud presuntuosa, egoísta, arrogante. Una actitud cuando vemos que el publicano dice que estaba puesto en pie. Y vamos a hacer un símil con la cruz. Recuerden que el pueblo judío miraba hacia el templo y estos 2 hombres están en el templo. ¿Ok? Pero, ¿cómo se oraba en el templo? Cuando se estaba en el templo, la oración era de rodillas. La frente pegaba al piso, porque estábamos en un lugar santo. Y sin embargo, vemos como la postura de este hombre está erguida. Y fíjense que hablamos, ustedes recuerdan cuando la Biblia habla de la cerviz. Es porque nos costaba, como hombre, inclinar simplemente el rostro para que Dios tome el control. Mi orgullo me hace orar así, porque yo soy grande. Y así lo hacía el publicano, porque oraba. Sin embargo, la cervical, que era lo que Dios hace referencia, es para que este rostro sea capaz de doblar. Yo tengo que inclinar mi rostro ante la presencia de Dios, porque puedo mostrar orgullo. Puedo demostrar que soy arrogante, soberbio. Y necesitamos tener cuidado con eso. Según Jesús, el fariseo era una persona irrespetuosa, arrogante. Y vemos como el fariseo puesto en pie, vamos a hacer el símil del templo, dice que oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como aquel publicano. Y regularmente, fíjense que él se acerca
y habla y dice en el templo, de pie. Vemos allí la arrogancia de este hombre fariseo, el cual se sabe la ley, el cual tiene conocimiento de lo que la palabra de Dios dice. Sin embargo, en Mateo 6:5 dice de la siguiente manera: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Amados hermanos, todos nosotros, lo primero que nosotros debemos hacer sobre todas las cosas es cuidar nuestro corazón. Esto que está acá, nosotros sobre todas las cosas, hermano, no se olviden de cuidar su corazón, porque de allí es cuando comienza todos los males. Todos los males. Necesitamos cuidar y estar atentos de nuestros corazones. Es una oración cargada de autosuficiencia. O sea, prácticamente este hombre oraba consigo mismo. El fariseo era prácticamente su propio Dios. Y aquí tenemos que tener en cuenta de algo. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, nosotros necesitamos ser humildes de corazón. Porque aquí no vale que yo me sepa la Biblia completa, en cualquier dirección. Cuando yo voy a hacer una oración, yo necesito la humildad de corazón y necesito que esa oración, sin palabras buscadas, fingidas, palabras que salgan del corazón, simplemente a lo mejor 2 palabras: Dios te bendiga, que sanes pronto. Esa palabra a veces tiene mucho más efecto. ¿Por qué? Porque yo lo hablo de aquí, del corazón, de adentro. No lo voy a hablar con el entendimiento, sino con el corazón. Entonces necesitamos actitudes para nuestra oración, y fíjense que estamos hablando de las actitudes que yo debo tener ante una oración. Yo necesito despojarme, cuando yo voy a orar, de todo lo que yo realmente soy. Porque aquí todos nosotros hoy somos iguales. Quizás yo estoy parado aquí hablándole a ustedes y yo los veo a todos como mis ovejas. Pero ¿saben qué? Cuando yo me volteo, yo también soy oveja. Hermano, yo también soy oveja. O sea, ustedes son ovejas. Todos somos ovejas. Todos nosotros somos ovejas. Así que aquí no hay uno más grande que otro. Todos somos del mismo tamaño. Aquí no hay uno más alto que otro. Todos somos del mismo tamaño. Dice que esa oración cargada de autosuficiencia por el mismo fariseo, vamos a leer en Santiago 4, del 13 al 16, que dice de la siguiente manera: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En el lugar de decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Le es pecado. Entonces, yo necesito en esa humildad hacer lo bueno, a lo que somos llamados.
Y muchas veces todas estas arrogancias, esta prepotencia del hombre ante la presencia del Señor no agrada. Y prácticamente son oraciones que se caen, nunca llegan a la presencia del Dios. Porque lo primero que nosotros necesitamos es humildad. Es humildad. Mire, y usted puede, nosotros, todos nosotros, podemos haber obtenido muchos logros. Logros, muchos logros. Estudios, o sea, empresas, cualquier cosa, pero usted lo logró. Pero eso no lo es todo. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay muchos que tienen canas. Y esos logros que yo he obtenido quizás no me dan ni siquiera para dar un consejo en un perfecto amor. Y esas canas que no fueron o no lograron lo que nosotros hemos logrado, hermanos, nos dan una lección de vida impresionante. Porque las canas, por eso yo le digo, mira viejo, si tú tienes canas, tienes años en la vida, mira, recoge el manto que Dios te ha dado y sigue luchando, ora, bendice, porque tu tiempo todavía no ha pasado. Porque tú tienes mucho que decir a los jóvenes, inclusive a nosotros también. Gloria al Señor. Entonces, los logros que nosotros hemos tenido, mis hermanos, no lo son todo, porque la sabiduría viene de Dios. Y muchas veces un consejo sabio es mucho más que todo el conocimiento, todos los logros que yo haya alcanzado. Entonces, fíjense cómo este hombre, esa prepotencia, cuando él ora cerca del templo, o sea, él se reviste como que yo no soy como aquellos. Y hay una parte en la Biblia que el Señor le dice, hagan lo que ellos dicen, pero no se comporten como ellos. Porque realmente lo que ellos hablaban, ellos conocían la ley. Ellos conocían la ley, pero no hacían lo que realmente deberían hacer. Y yo no sé si ustedes se recuerdan del rey Nabucodonosor. ¿Sí lo recuerdan? Era un rey ¿qué? Prepotente, egoísta, egocéntrico, que se quería mejor que todos. ¿Qué hizo el Señor? El Señor le quitó todo su conocimiento. La locura vino a él. Y era un hombre que después de ser rey, comía en el campo con los animales, con las bestias, pasto. Porque era un hombre que se sentía muy superior, se sentía un Dios. Y veamos qué dice Daniel 4:37, cuando este rey recobra su entendimiento y dice, por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con justicia, rectitud y es capaz de humillar a los soberbios. Está hablando de él mismo. El Señor humilla a los soberbios. Por eso, cuando nosotros estamos ante la presencia del Altísimo, usted tiene que humillarse. Mire, usted tiene que despojarse absolutamente de todo. Usted tiene que ir ante la presencia para una oración. Y lo vemos como sencillo, pero fíjese, una oración es simplemente nosotros, a Dios le encanta que nosotros hablemos con Él. Y ya antes de nosotros pronunciar palabra alguna, ya el Señor sabe cuál es lo que vamos a decir y qué es lo que vamos a pedir. Amén. Pero el Señor le encanta, le fascina que nosotros como sus hijos hablemos con Él. Le digamos cuáles son nuestros pesares,
nuestras dolencias, lo que necesitamos. Entonces, hablemos con el Señor. Dígale, hable con el Señor y dígale. Pero para usted tener esa oración y todas nuestras necesidades, tenemos que despojarnos de toda arrogancia, de toda actitud errónea y estar delante de Él con un corazón puro. Lo otro es, mis amados, muchas veces todos cometemos errores. Aquí todos cometemos errores, todos, sin excepción. Todos nosotros cometemos errores. Y muchas veces queremos juzgar. ¿Saben quién es el que tiene derecho a juzgar? Aquel Altísimo. Porque Él es santo y Él es justo. Y su misericordia nos alcanza todos los días, mañana, tarde y noche. Todos, recuerden, todos nosotros cometemos errores. Y el Espíritu Santo nos da el discernimiento. Porque el Espíritu Santo, hermanos, da discernimiento. Y sabemos cuando hacemos algo mal, pero sabemos también cuando algo delante de nosotros está pasando. Entonces, sintamos eso que el Señor nos está diciendo, cómo no debemos orar y cómo no debemos entrar ante la presencia del Señor. Y ya vimos la primera de las actitudes erróneas al orar: la presuntuosidad, el egocentrismo, el yo valgo más, el yo soy, Entonces, esas actitudes erróneas no las podemos tener cuando oramos. Y veamos una segunda actitud, que sería una actitud egoísta. Este hombre se compara con otros y se cree mejor que ellos y dice: no soy como los otros, como este publicano. Vamos a ver qué dice Romanos 12:3, que dice de la siguiente manera: digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, no sintamos que nosotros somos mejor que nadie, porque como les dije al principio, yo volteo y estoy en el mismo redil de ustedes. Todos somos ovejas. Así como ustedes son ovejas, yo también soy oveja. No tenga un mayor concepto de usted que el que debe tener, porque como le decía, aún aquel anciano que tiene esas canas valen mucho. Son coronas que nos pueden enseñar la humildad, el respeto. Inclusive hay jóvenes acá que también nos pueden enseñar la humildad. Entonces, ¿qué debemos hacer? No juzgue, no insulte, porque cuando usted juzga, se está juzgando usted mismo. O sea, usted se está haciendo parte de ese juicio. Y en Mateo 7, del 1 al 5 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que midáis os serás medido. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? O como dirías a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Wow. Es una lectura que es sumamente fuerte, pero vemos como este fariseo
hablaba de su semejante y los juzgaba como ¿qué? Ladrones, injustos, adúlteros. Y les decía que la palabra de Dios dice, hagan lo que ellos dicen, pero no se comporten como ellos, porque realmente necesitamos tener una vida íntegra. Y a integridad estamos siendo llamados. Entonces, hermano, no juzguemos los unos a los otros. Mire, la palabra de Dios dice que, amados, amémonos unos a otros, porque realmente el amor es de Dios y proviene de Dios. Y dice que el que no ama no ha nacido, porque, prácticamente no ama. Entonces, veamos bien cada una de las palabras, de las actitudes que nosotros tenemos. Yo pude haber fallado y fallo todavía, pero vamos a conocernos, vamos a hablar. Antes de que usted haga un juicio, necesitamos conocernos como personas. Necesitamos amarnos, querernos, respetarnos y estar en esa presencia del Señor Altísimo con humildad de corazón. Porque cuando nosotros realmente estamos hablando de oración, hermano, no hay oración que pueda subir a la presencia del Altísimo si usted primero no se despoja de todo esto. Y parece increíble, pero si usted como hombre, nosotros como hombre, no nos despojamos de todo esto, nuestra oración va a ser una oración caída, porque no va a subir. No va a subir. No va a subir. La oración va a ser una oración vacía, porque es el corazón el que realmente habla. Usted podrá decir cualquier palabra, usted podrá decir lo que sea, pero si no mana esa oración de corazón, prácticamente usted no está haciendo absolutamente nada. Y dice que alardeaba de lo que él hacía. ¿Qué hacía? Ayunaba 2 veces a la semana. Doy diezmo. Dios, hermano, Dios no necesita saber lo que nosotros hacemos, porque ya Dios lo conoce. Dios conoce lo que usted y lo que yo hago. Ya eso lo conoce. Entonces usted no se ponga a decir, no, yo doy diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro. Hermano, hágalo y guarde silencio ante la presencia del Señor, porque ya Él lo sabe todo. Antes de que usted hable, antes de que usted comience a decir lo que usted hizo, guarde silencio. Guarde silencio, porque ya el Señor conoce lo que usted hace. Entonces, amados, si usted diezma, guarde silencio, dele gracias a Dios que lo puede hacer. Dele gracias a Dios que usted lo puede hacer. Mire, quizás estamos viviendo situaciones que son difíciles, adversas, muy difíciles. Y les comento que yo estoy viviendo situaciones difíciles, adversas. Jamás, 61 años de mi vida, no tuve una niñez nada fácil, absolutamente nada fácil. Y a los 61 años estoy viviendo cosas que jamás en mi vida había, por mi mente jamás pasó que yo las iba a vivir y las estoy viviendo. Pero ¿sabe qué? Dios procesa y yo tengo que guardar silencio y aceptar lo que Dios me está dando, porque la única forma de poder ir yo ante su presencia es guardar silencio y hacer lo que Dios te está diciendo, porque Dios conoce el corazón del hombre. Hermano, Dios te conoce. Mira, Dios es un Dios misericordioso y la misericordia de Dios nos alcanza todos los días de la vida. Y aun cuando usted crea que esa bendición no va a llegar, la bendición llega.
Y la bendición no llega como yo la estoy pidiendo. Llega 100 veces mejor de lo que yo le estoy diciendo al Señor. Porque el Señor conoce mi corazón. El Señor conoce mi necesidad. Sabe qué problemas tengo en mi matrimonio. Problemas con los hijos, problemas financieros. Cualquier problema, antes de que tú lo hables, ya el Señor los conoce. Ya el Señor lo sabe realmente. Y les voy a contar una anécdota de 2 náufragos. Uno era cristiano y el otro no lo era. Y hay un naufragio en el océano y ellos 2 se salvan en unas tablas. Y el cristiano se sentía que él estaba sobrado. O sea, tranquilo que de aquí vamos a salir, no hay problema. Y el no cristiano oraba y decía, conocía de Dios como este publicano. Señor, te pido, te ruego, Señor, que envíes tu auxilio, que seas tú. Y mira el cristiano a lo lejos y ve un barco. Allá viene un barco, ya, nos salvamos. Deja de orar, no te comprometas con nada. Deja de orar, deja de orar. El cristiano diciéndole al no cristiano que dejara de orar, que no se comprometiera con nada. Eso no pasa aquí en Filadelfia. Amén. Eso no pasa acá. Entonces, vemos nosotros como no somos persistentes en la oración. Cuando nosotros tengamos una oración en nuestras manos, pasará un día, semana, meses, años. No deje la oración, no deje de orar, porque esa bendición está por llegar. Pero usted, por no ser persistente, nosotros muchas veces somos los culpables de que nuestras oraciones no lleguen, porque nos cansamos de orar. Nos cansamos de orar y decimos, esto no va a suceder. Hermano, sí va a suceder. El Señor lo que necesita es escuchar tu voz, escuchar que tú le estás clamando, escuchar que tú estás cambiando, escuchar que tú tienes necesidad. El Señor ama, se complace que tú hables con Él. Mire, y algo que sí he visto yo, y es que hoy en día entiendo por qué Jesús decía que necesitábamos orar, ¿qué? Constantemente. Necesitamos ser constantes en la oración y llegar al trono del Altísimo realmente cuidando nuestra conducta, nuestro hacer y nuestro querer, porque muchas veces queremos pero no hacemos. Entonces, esa oración, cuando nosotros entremos a la presencia del Señor, quitemos todo esto, pidamos perdón, estemos limpios para entrar a la presencia del Señor. Y a veces no creemos, pero hermano, créalo. Cuando usted se despoja de todo, el Señor afina su oído y, como dice la palabra, inclina su oído a escuchar mi petición. Aun cuando ya, como les decía, ya Él la sabe. Pero el Señor inclina su oído a escuchar nuestra súplica y nuestro ruego. Amén. La efectividad de nuestra oración depende de ¿qué? La efectividad de nuestra oración depende de la actitud de nuestro corazón. Yo quiero que lo repita conmigo. La efectividad de nuestra oración depende de la actitud de nuestro corazón. O sea, es el corazón el que le va a hablar a Dios. Mi hermano, no es tu mente, no es tu conocimiento. Habla al Señor de corazón. Mire, sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él, ¿qué? De él mana la vida. De él realmente
te lleva al todo, y eso es lo que el Señor realmente está requiriendo de nosotros. Como podemos ver y recordar, en la primera actitud errónea, ¿qué se exhibía? ¿Qué hacía el fariseo? Oraba presuntuosamente, arrogantemente, egoístamente. En la segunda actitud, era eso también. Era un hombre egoísta. Veamos ahora cuál es la actitud correcta para una oración. Y la he titulado en la tercera como una actitud penitente. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Pero quiero hablar acerca de lo que es la penitencia. Penitencia es dolor y arrepentimiento que se tiene ¿de qué? De una mala acción. Sentimientos de haber ejecutado algo que no quisiera haber hecho. La penitencia, mi hermano, no es la autoflagelación, no es el castigo, no es el pago que yo voy a dar. Bueno, ustedes se recuerdan cuando jugábamos a las penitencias. ¿Sí recuerdan? ¿Alguien jugó las penitencias acá? Sí. Y que cuando usted perdía o hacía algo malo, era el perdedor. Le tocaba pagar algo. Bueno, tienes que ir a buscar esto, tienes que hacer esto. La penitencia, hermano, realmente para nosotros no es eso. La penitencia, realmente, Dios no quiere autoflagelación. ¿Sabe lo que quiere Dios de nosotros? Sacrificio y obediencia. Sacrificio y obediencia es lo que Dios está demandando de todos nosotros. Eso es lo que Dios está demandando de nosotros. Sacrificio y obediencia. No está demandando otra cosa, porque realmente, hermano, Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. Mire, el publicano, cuando él está orando, aun cuando él se siente un hombre inmerecido de esa misericordia de Dios, hay unos textos bíblicos que dicen que el publicano oraba a la distancia. Y les estoy colocando la cruz como algo para hacer un símil del templo. Y el publicano pareciera que se alejaba de la cruz porque no se sentía digno de estar cerca de ella. Y oraba con esa humildad, aun siendo, fíjense, que no era el conocedor de la ley. Había escuchado, pero no se sabía la ley completa. No era estudioso. Sin embargo, este publicano está a lo lejos. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el publicano en esa? O sea, yo pecador. Fíjense cómo él se refiere a eso. Pero vamos a buscar en Romanos 12, 16, que dice: unánime entre vosotros, no altivo, sino asociados con los humildes. ¿No sabéis? No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hermanos, no seamos sabios en nuestra propia opinión. El sabio aquí, en esta iglesia, Filadelfia, es el Señor. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. De Él mana la sabiduría. Y damos gracias a Dios porque somos una iglesia centrada en Cristo Jesús. Nuestro fundamento es eso, Cristo Jesús. Y damos gracias a Dios por esta iglesia. Yo le doy gracias a Dios por esta iglesia. Me siento inmensamente feliz de pertenecer
a esta iglesia. Y me siento orgulloso cuando me dice, ¿y a qué iglesia va? A Filadelfia. Me siento porque sé que es una iglesia que guarda compostura y guarda el llamado del Altísimo. Porque hoy estamos viendo muchas desviaciones, pero esto es una iglesia que está centrada en Cristo Jesús. A Él la gloria y a Él la honra. Amén. En Proverbios 29-23 dice de la siguiente manera: la soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. Amados, ustedes saben cómo oraba el rey David. Todos sabemos quién es el rey David, ¿correcto? Ustedes saben cómo oraba el rey David. El rey David se despojaba absolutamente de todo. El rey David se quitaba sus vestiduras reales, no como esto, o sea, vestiduras reales. Se despojaba de todo, se tiraba al piso y postrado su frente en el piso oraba, y era un rey. Hermano, necesitamos hoy en día, mire, necesitamos hoy en día hacer lo que el rey David realmente hacía. Despojémonos de todo ante la presencia del Altísimo. Despéjese. Mire, despójese de todo lo que usted tenga, de esa amargura, de ese rencor, de esa discordia. Déjela, pásela por alto, despójese de todo para estar en la presencia del Señor y poder orar, y que esa oración suba ante la presencia del Altísimo, que es el que puede escuchar nuestras oraciones y nuestras súplicas. Mire, el rey David se despojaba, hermanos, de todo, y de esa forma oraba al Señor. Y no conforme con esto, el rey David oraba y ayunaba por días. ¿Y sabe qué? Aceptaba la decisión que el Señor tenía. Muchas veces nosotros tenemos oraciones que queremos que el Señor nos las conteste, pero el Señor te dice: no te las voy a contestar. Pero ¿sabe por qué no nos las contesta el Señor? Hágase la pregunta. ¿Sabe por qué el Señor no contesta una oración muchas veces que nosotros le hemos pedido? Porque Él tiene una muchísimo mejor para nosotros. Porque el Señor te tiene una bendición más grande de la que tú estás pidiendo. El Señor sabe mejor lo que nosotros necesitamos que nosotros mismos. Porque muchas veces nosotros queremos doblar el brazo de Dios para que Él haga lo que nosotros decimos. Pero hermano, no. El Señor sabe mucho mejor que nosotros qué es lo que nosotros necesitamos realmente. Y eso es la oración. Muchas veces necesitamos aceptar la respuesta que Dios nos está dando. Así como David, el rey David, aceptó la decisión del Señor, así nosotros necesitamos aceptar las decisiones que el Señor tiene para nosotros. Es un hombre reverente. No quería alzar los ojos al cielo, aquel que reconoce su pequeñez. Y dice en el Salmo 51:10, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva mi espíritu recto dentro de mí. O sea, renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Se centra en qué? Se centra en la autodeterminación. Se golpea el pecho ese hombre diciendo: sé propicio a mí, pecador. Sentía el peso de su propia culpa y no juzgaba a nadie. Él mismo sentía el peso de su culpa y no juzgaba a nadie en su propia oración.
Y así necesitamos, cuando nosotros estemos orando, que nuestra mente esté en blanco, simplemente concentrados en la oración, la que Dios está demandando. Pero lo que Dios demanda es humildad de todos nosotros. Dios está demandando humildad en nuestras oraciones. Dios sabe, mire, nosotros no podemos. Hagamos nosotros lo que nosotros queramos hacer, a Dios no se le puede mentir, porque Dios conoce el corazón del hombre. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestros pensamientos. En Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Miren, hermano, realmente la oración es algo extraordinario, pero usted tiene, todos nosotros, los que estamos acá, necesitamos despojarnos de toda soberbia, arrogancia, estar con un corazón contrito y humillado ante el Señor, ante el Altísimo, para poder llevar esas oraciones arriba y poder decirle: Señor, te amo, necesito tu auxilio, necesito tu ayuda. Y saben una cosa, nosotros tenemos un Dios misericordioso que no se cansa de derramar su misericordia en nosotros. ¿Recuerdan el brazalete del cual les hablé? Que era de diamante, de rubí, de esmeralda. Esas son nuestras oraciones. Esas son nuestras oraciones. Pero nosotros necesitamos ser perseverantes. Tú no puedes dejar ir. Mira, tu oración, como esa mujer que se le olvidó, cerró el teléfono. Dios está al teléfono esperando que tú le hables, que tú le digas qué es lo que necesitas para darte mucho más de lo que tú estás pidiendo. Para darte mucho más de lo que tú estás pidiendo. Entonces, ¿con qué actitud debemos llegar ante la presencia de Dios para orar? Mire, una actitud de amor. Para concluir, una actitud de amor, una actitud de perseverancia, una actitud de gratitud, una actitud de humildad, sumidos en la voluntad de Dios, sabiendo que la gracia en Cristo, gracias a Cristo, el Señor escucha nuestras oraciones. Y necesitamos entender esto que les quiero compartir. Hermanos, la oración te ayuda a desarrollar esa relación con Dios. La oración te ayuda a obtener una comprensión de la naturaleza amorosa de Dios. La oración nos da respuesta. La oración te ayuda a encontrar guía a tu vida. La oración te da fortaleza para evitar la tentación. Cuando usted tenga una tentación, arrodíllese, póstrese ante los ojos de Dios y esa tentación se va a salir. Esa tentación sale porque más grande es el que está conmigo. Esa tentación debe huir, pero necesitamos esa fuerza, esa templanza para poder huir de la tentación. La oración alineada a la voluntad de Dios. La oración y el ayuno frecuente ayudan a aceptar la voluntad de Dios. La oración puede obrar milagros. Hermano, sea constante. Mire, podrá pasar años, pero si usted tiene una oración pidiendo por su hermano, por su padre, por su hijo, hermano, no cese de orar. Siga con la oración, que Dios tiene una respuesta para usted. Amén. La oración invita al Espíritu Santo a tu vida. La oración te ayuda a conocer más a Jesús. Pero tenemos que tener presente que los resultados de nuestras oraciones no están en nuestras manos. Por el contrario,
están en la creencia que Dios en su soberanía y misericordia va a escuchar nuestros ruegos y nuestras súplicas. Hoy, ahora en la mañana recordaba algo. Oraba desde niño por una oración increíble. Y Dios, en su infinita misericordia, respondió la oración. No tengo números para contarle. No existe número para decirle cuán grande fue esa oración. Que yo le pedía algo. Yo le pedí algo al Señor. Y el Señor me regaló una oración tan grande, que yo la veo en mi vida y le doy gracias. Hermano, el Señor responde las oraciones mucho más grande. Mira, tu mente, nuestra mente, no puede, no tiene el conocimiento alguno de lo que Dios puede hacer por tus oraciones. No lo tiene. No lo tiene. Y les voy a contar cuál es mi oración. Porque de verdad es una oración que desde joven hice. Y Dios me dio una oración inmensa. Mi oración se llama Joana Ferrer, mi esposa. Oraba por ella día y noche y me dio mucho más de lo que yo pedía. Vamos a ponernos en pie. Adore al Señor.